tenía que cambiar. Y como decía José Carlos Mariátegui en una cita con la historia, ineludible, que no podía quedar atrás más que dando de frente a la realidad que se presentaba. Estados Unidos en su independencia, los países latinoamericanos en las gestas emancipadoras, ejemplo y consecuencia de la Revolución Francesa. Ya más tarde, en el siglo pasado, en el siglo XX, cuando se inicia la lucha constante al colonialismo y la Primera Guerra Mundial que debilita a las grandes potencias europeas, con la Segunda Guerra Mundial también, la pérdida del imperio de ultramar de Gran Bretaña y otros países europeos, van dando una imagen de revolución y de nuevo orden mundial, donde la Constitución forma parte y es el invitado estrella de todos estos cambios políticos, sociales y también mundiales que ocurren como consecuencia de estos fenómenos históricos que van ocurriendo. El siglo XXI nos recibe con un mundo realmente constituido, donde incluso aquellos gobiernos denominados de facto o aquellos gobiernos denominados dictatoriales o socialistas o de corte político comunista cuentan con constituciones. Algunos piensan, por ejemplo, que ciertos países comunistas no tienen constitución, y eso no es verdad. Independientemente de la ideología, la constitución tiene necesariamente que existir para soportar y ser el soporte, o en todo caso, el origen de las demás normas de menor rango, según la teoría de Kelsen. Por ejemplo, la libertad de conciencia en la China, aunque algunos dicen que no, existe. Los que hemos podido leer parte de la Constitución china, podemos encontrar en ella la libertad de conciencia y de religión. Solo que la visión constitucional de ella cambia, puesto que así como se reconoce el derecho a la libertad de conciencia y de tener religión, también se reconoce el derecho a la libertad de conciencia de no tener religión. Como se da cuenta usted, la Constitución entonces forma parte necesaria de cualquier Estado. No importa la tendencia liberal, filosófica, conservadora, nacionalista, ultraliberal o expansionista que deba tener el Estado, la Constitución existirá. Quizá en algunas ocasiones esta Constitución revelará el espíritu de ese Estado, pero al final de cuentas será siempre una norma de rango superior. La naturaleza jurídica del derecho constitucional es la siguiente. Leamos la diapositiva. En principio, como ya dijimos, la Constitución puede ser definida como el conjunto de reglas que organizan los poderes públicos y aseguran el ejercicio de los derechos públicos y civiles. Por tanto, tiene doble carácter. Primero, es la norma que regula las funciones del Estado y segundo, es la ley fundamental de garantías respecto a los derechos humanos. Este último carácter, es decir, la norma que garantiza los derechos humanos, es protectora de la persona humana. Efectivamente, es muy importante que el Estado democrático, que surgió por la obra, por ejemplo, de la Revolución Francesa, es un Estado de derecho y presupone la limitación del Estado por las leyes. La Constitución en estos movimientos republicanos nace como una norma salvadora y tutelar de los derechos de la persona, reconociéndole a la persona un grado de estima que hasta ese instante y con los sistemas antiguos no tenía. Se le reconoce la calidad de ciudadano, se reconoce las virtudes de solidaridad entre todos los hombres y la fraternidad. El Estado de Derecho no puede obrar sobre sus súbditos, sino conforme a las reglas preestablecidas. Es decir, entiéndase que un Estado no puede obrar contra los súbditos ni tampoco a ignorancia de ellos. Por eso, estos súbditos, en algún momento, reunidos en asamblea, constituyen una norma constitucional que marcará los hitos, marcará el marco, valga la redundancia, ¿no? Generará el marco en el cual se desarrollará la vida en sociedad. Y limitará, obviamente, los poderes y facultades que tiene el Estado sobre los súbditos. Ahora, respecto a la naturaleza jurídica, la Constitución es una norma. Repito, respecto a la naturaleza jurídica, la Constitución es en sí una norma, solo que una norma especial, porque contiene una realidad integradora de la estructura normativa y política, siendo la base, esta Constitución, esta norma, para la ordenación y estructura del futuro Estado, o en todo caso, del Estado. En razón a su naturaleza, se transforma en un deber por parte del Estado, es decir, el deber de respetarla. Y no solamente de respetarla, sino de llevarla a su objetivo, de llevarla al fin último para el cual ella fue constituida, haciendo las leyes reglamentarias necesarias para que los derechos fundamentales que esta Constitución señala se hagan realidad en la vida de los
ciudadanos. Él debe entonces garantizar la protección de los derechos constitucionales y hacer que estos derechos constitucionales cobren vida dentro de la sociedad. Bueno, así, su naturaleza tiene que ver con dos aspectos. Primero, como fuente del derecho, como principio ordenador del sistema, ¿no? Y segundo, tiene que ver también con sus fundamentos filosóficos, políticos, económicos y sociales. Proviene de su naturaleza jurídica, del análisis, el hecho de que esta estructura normativa sea generadora de leyes inferiores, y sea generadora de instituciones políticas, y sea generadora de toda una estructura y todo un funcionamiento del Estado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué bueno que sea así! ¡Qué bueno que la Constitución no reconozca solamente de palabras derechos constitucionales, derechos de la persona, sino que al tiempo que reconoce estos derechos, crea, y permíteme usar un término constitucional, constituya instituciones, funciones, organismos que tienen el objetivo de lograr que estos derechos se hagan realidad. ¡Qué interesante! Entonces, es entender estos temas del derecho constitucional. Bueno, yo te agradezco que me hayas acompañado en este primer tema. Seguiremos explorando mucho sobre el derecho constitucional en los temas que siguen, pero espero que esta primera parte nos haya hecho ver la importancia que tiene la Constitución como norma creadora de normas y también como norma creadora de instituciones que garantizarán las libertades individuales y que harán realidad que nuestros derechos se cumplan en sociedad.